Ni que sí, ni que no. El abuelo Genaro solía contar unos cuentos maravillosos. Nadie esperaba siempre con impaciencia el momento en que tocaba irse a la cama. Era entonces cuando el abuelo, ajustándose sus gafitas, comenzaba a hablar con voz grave. A veces cogía los libros de la estantería y simplemente leía imitando voces, poniendo caras y haciendo ruidos. Pero la mayoría de las noches, el abuelo Genaro se inventaba sus propios cuentos. Él decía que no, que eran historias reales que había vivido durante su época de marino. Pero nadie no sabía si creerle. ¿Cómo aquel hombrecillo había vivido todas aquellas aventuras peligrosísimas en el alta mar? Nadie podía imaginar al abuelo Genaro tan tranquilo y sonriente enfrentándose a una tripulación rebelde, gritando con genio y atacando sin piedad los barcos de piratas malvadísimos. Abuelo, reconócelo, es imposible, te lo estás inventando. Pero el abuelo Genaro no decía ni que sí, ni que no. Siempre respondía lo mismo. Todo es posible si creemos en ello. Depende de ti. Y nadie se quedaba siempre con la duda, pensando que a lo mejor el abuelo le estaba diciendo la verdad. Y ella era la nieta de uno de los marinos más valientes de todos los mares. Pero una noche, el abuelo Genaro no estaba junto a su cama, dispuesto a contarle un cuento. Se había puesto enfermo y habían tenido que llevarlo al hospital. Se pone bien, abuelo. Claro que sí, Nadia. Los viejos marinos somos duros de pelar. Yo he luchado contra ballenas, contra terribles tempestades y malvados piratas. ¿De verdad crees que una enfermedad va a ser un problema para mí? No. Pero en aquella cama de hospital, el abuelo Genaro parecía más pequeño y flacucho que nunca. Hasta su voz tan grave y profunda había pasado a ser tan solo un susurro. Una semana después, el abuelo seguía en el hospital. Así que una noche, Nadia tomó una decisión. Si el abuelo no podía ir a contarle cuentos, sería ella la que le contaría cuentos a él. Cuando le dijo a mamá que se marchaba al hospital a contarle un cuento de buenas noches al abuelo, a mamá casi le da un ataque de risa. Pero ¿cómo vamos a ir al hospital a estas horas? No nos van a dejar entrar. Al abuelo le encantó la idea, aunque al principio Nadia no sabía muy bien qué contarle. Pero pronto Nadia descubrió que había muchas cosas que podían convertirse en un cuento. El misterioso maletín que traía siempre el profesor de inglés, la colección de canicas que tenía Miguel, la capacidad que tiene la maestra siempre de resolver todas las preguntas. Nadia, reconócelo, es imposible, tú te lo estás inventando. ¿Cómo va a ser tu maestra una hada madrina si no tiene varita mágica? Exclamaba divertido el abuelo Genaro. Pero Nadia siempre respondía: Ni que sí, ni que no. todo es posible si creemos en ello, todo depende de ti. Y tanto creyeron Nadia y el abuelo Genaro en el poder de la mente y de la imaginación, que un día por fin el abuelo salió del hospital. Todo volvió a la normalidad. El abuelo recuperó su voz grave de marino
Y Nadia nunca más dudó de las historias de su abuelo. Todas eran posibles porque Nadia creía en ellas.